Le diste play a Consexuar. No sos frágil, no estás loca, no estás exagerando, no sos demasiado sensible, simplemente te está doliendo. Esto no parece común, parece algo extraño, parece una anomalía, pero al final, según me cuenta Silvina Valente, que está ahí del otro lado, no es tan raro sentir dolor durante el sexo e incluso largos periodos de tu vida te puede pasar. Hoy vamos a analizar qué es lo que está sucediendo cuando empieza a molestarnos algo que debería darnos placer. Sil, que estás ahí, ¿esto lo escuchás? ¿Lo ves? No sé si lo sentiste, no me quiero meter en tu vida personal, pero ¿quién No, lo sintió esto? hola, ¿cómo están todos? Sí, lo escucho todos los días, muchas veces por día. O sea, lo que quiero decir es que no estás sola, aunque la mayoría de las chicas que les pasa eso piensan que están rotas y que son a las únicas que les pasa. Eso es consulta de mi consultorio de todos los días. Mm. Y la verdad es que deambulan por muchos lugares, algunas dos, algunas tres, hay algunas que llegaron a pasar por más de 14 profesionales para contarme que les duele, porque el dolor es algo que en la mujer está naturalizado. O sea, tienen que llegar a niveles muy fuertes para terminar en un consultorio, si no, no van. En general sí. Igualmente cuando hablamos de dolor sexual, hablamos a veces de dos tipos de dolor, ¿no es cierto? Un dolor en el cual no entra nada, ni un dedo, ni un tampón, ni un pene, y otras veces que es como un dolor al examen ginecológico, y otra es que sí puede entrar un pene, un tampón, pero me duele la entrada, me duele afuera. Y hay otro tercer dolor que es, tengo como un dolor en la panza cuando tengo relaciones. Son todos distintos tipos de dolores que pueden tener las mujeres con distintas causas y distintos abordajes. Pero bueno, es todo un tema el dolor, ¿sabes? Siento que desde el momento en que somos chicas y nos viene la regla, nos indisponemos, ya toda esa parte de abajo nuestra es un quilombo, porque siempre está un poco relacionado al dolor. Entonces a veces uno no sabe ya si es natural, si no es natural, si es parte de ser mujer incluso. Mirá lo que te voy a decir. Es re lindo lo que decís, porque yo siempre digo que cuando algo duele es porque algo está mal. El dolor es lo que tenemos en el cuerpo que nos marca que hay algo que no tiene que estar pasando. El dolor es una alarma. Entonces, cuando hay algo que está doliendo, hay algo que está mal. Y si hay algo que está mal, ¿qué haces cuando hay algo que está mal en tu cuerpo? Y se supone que vas al médico, ¿no? Y se supone que vas al médico. Pero vas a un médico y si tú el médico no te contesta y te dice, no, es normal, no pasa nada, o te tenés que relajar, eh, y bueno, tenés que ir a otro médico, ¿no es cierto? O tenés que insistir en sí. No, mira, la verdad es que no sé ni cómo, no sé cómo relajarme, a mí me está costando, si tenés alguien con quien derivarme, porque son cosas que son muy importantes. Una cosa es sentirte incómoda y otra cosa es tener dolor. Una Ok. cosa es sentirnos incómoda y otra cosa es que todas nuestras relaciones sexuales nos duelan. Ok. Porque si yo aguanto todas las relaciones sexuales con dolor o por dolor no puedo ni siquiera ponerme un tampón porque se me cierra la vagina, son cosas absolutamente diferentes a estoy un poco incómoda. Ok. ¿Cuál es el límite entonces para empezar a decir, che, esto no es normal? Es algo, por ejemplo, si es algo random que pasa de vez en cuando, ¿no? O aunque sea algo random, ¿cómo te empezás a dar cuenta que mejor consulto? Mira, verdaderamente cuando hay dolor sexual, en general los dolores sexuales pueden estar, a veces pueden estar ligados a una vulvovaginitis, o sea que tengo alguna infección de mi vagina, de mi vulva en ese momento, o, o no sé, o sé que no me lubriqué bien y no tenía lubricante y fue una vez. Cuando todo es una vez, como yo siempre digo, una golondrina no hace verano. Pero cuando esto se está repitiendo, y en el dolor tiene un criterio diferente, porque en las demás disfunciones sexuales son 6 meses, en el dolor tenemos 3 meses. Si esto se sigue repitiendo durante 3 meses,
tenemos un problema. Y este problema puede tener una causa orgánica y puede tener una causa psicológica y puede ser mixto. O sea, que haya sido orgánico, que no encontremos por ahí lo orgánico y que sea psicológico y que eso nos repercuta en miedo, ansiedad, eh, anticiparnos ese dolor, porque en general lo que pasa con el dolor es, me anticipo al dolor, tengo miedo a que me vuelva a aparecer y me contraigo, y entonces al contraerme vuelvo a tener dolor. Claro. Estas cuestiones son cuestiones en las cuales nosotros nos tenemos que fijar. Cuando hay un dolor en las relaciones sexuales o al querer ponernos un tampón que no podemos o algún examen ginecológico que no lo podemos realizar, nosotras tendríamos que consultar, porque dejemos con el médico ver si verdaderamente pasa algo o no pasa nada y si verdaderamente tenemos que hacer algo activamente para sacar esto o no. En un momento nosotros hacemos un capítulo que se los recomendamos que es de vaginismo, que ese es uno de los casos más extremos y requirió un capítulo en particular. Se lo súper recomendamos, está en esta misma lista de consexuar. Y hoy vamos a hablar de otras cosas, para no repetir vaginismo, aunque tengan en cuenta que está esta información ahí dando vueltas. Vamos a hablar de otras cosas que a mí me intrigan, Sil, porque la verdad es que no sé mucho sobre este tema. Eh, ¿Qué tipo de causas orgánicas suele haber para los dolores? Mira, hay una entidad que se llama dolor vulvar crónico. Y este dolor vulvar crónico está descrito no hace tanto tiempo. Inclusive hay una sociedad que solamente es una sociedad de vulva. Y en general este dolor lo describieron más o menos en 1976 y recién en 2022 entró dentro de los dolores crónicos como ser, ¿te acordás? No sé, como ser una fibromialgia, Ajá, una síndrome de fatiga crónica, un síndrome de cistitis intersticial, o sea, un dolor realmente de tipo crónico. claro. O sea, Este es algo que antes se negaba casi su existencia, ¿no? Sí, se negaba su existencia y se piensa que una persona promedia entre 8 y 14 médicos antes de tener este diagnóstico, Dios porque mío. no le creen, porque no tiene ninguna causa aparente. Igual los dolores vulvares crónicos, o sea, el que no tiene ninguna causa aparente se llama vulvodinia, pero en realidad son dolores vulvares crónicos que en general tienen causas orgánicas y nosotros tenemos que pensar en varias causas. Pueden ser desde causas que tienen que ver con la vulva, un herpes, vulvovaginitis a repetición, un tratamiento por HPV, alguna lesión a nivel de la vulva, o sea, todo lo que puede llegar a ser una cuestión inflamatoria o infecciosa en la vulva, algunas dermatosis de vulva, que eso lo van a saber bien los ginecólogos, Ujú. que puede llegar a ser que nuestra vulva pierda elasticidad, puede Mm. ser también la menopausia, que a veces nos hace estar más secas y con menos elasticidad en el orificio de entrada. Otra de las cosas que nos pueden dar dolor es justamente la parte vascular, tener varices que sean Mm. pelvianas y varices que sean vulvares. Lo vascular duele, ¿viste? Como duelen las varices en las piernas que dan como Mm. pesadez y que también duelen a nivel de la vulva. Y eso es otra cuestión que van a tener que buscar. Los otros dolores son los del piso pelviano, los musculares. Ok. Nosotros tenemos muchos músculos a nivel del piso pelviano que a veces la mayoría de las mujeres no sabemos que existen y que los podemos controlar porque son voluntarios. Entonces, la contractura de esos músculos hace que por ahí sintamos dolor. Y a veces las infecciones, el miedo, esta sensación de alodinia, o sea, de una sensación dolorosa sin una noxa que me esté causando dolor, hace que yo tenga una contracción de esto. Como también esa contracción me puede venir a través de una patología neurálgica. O sea, no digo Wow. nerviosa porque no es porque estás muy nerviosa, sino neurálgica porque es nerviosa del sistema El nervioso, sistema nervioso. del nervio pudendo, que puede estar
ocasionando como demasiados estímulos a nivel de la pelvis. También puede ser que las raíces nerviosas a nivel del sacro y de las lumbares bajas haya alguna obstrucción, ¿no es cierto?, en todo el recorrido de este nervio pudendo y de los vasos pudendos, las arterias y las venas pudendas, que no, me lo pueden estar obstruyendo en algún lugar. El nervio pudendo es el que inerva la vulva y es el que me va a dar las sensaciones de placer y las sensaciones de dolor. Claro. Entonces, si yo tengo algún, como vamos a decir, más fácil, como una hernia de disco o, o una lesión como si fuese una hernia de disco, alguna alteración del sacro, de las raíces, de la salida de las raíces, que me esté apretando un nervio, eso me puede dar dolor. Y, Wow. y después algún problema de la médula en sí o ya algún problema a nivel del cerebro que puede ser porque se instaló un dolor vulvar crónico y ya mi cerebro interpreta que ahí hay una inflamación, porque estos dolores muchas veces causan una inflamación crónica que el cerebro la registra como si fuese todo el tiempo un dolor. Y son dolores difíciles de manejar, ¿no es cierto? Difíciles de diagnosticar. Generalmente, Sil, estos dolores se sienten, no sé, ¿cómo se sienten? ¿Como filosos, punción, cosquilleo? ¿Cómo se sienten? Todo eso junto. Se pueden sentir como puntadas, se pueden sentir como quemazón, como ardor, como excitación, todo el tiempo como si estuviera excitada una cosquillita que realmente es muy molesto, todo eso. Se puede sentir como si te clavaran alfileres y se puede sentir como un dolor insoportable, o sea, se llaman dolores fulgurantes, porque son dolores de nervios, ¿viste? Como los del ciático. Me quedé dura, bueno, como quedarte dura puede ser, me duele ahí abajo. Wow. Es impresionante lo que me estás diciéndomelo. O sea, no me imaginé cuando empezaste a describir la conexión con el sistema nervioso, con los nervios. eh, Realmente creo que uno ahí toma dimensión de lo en serio que puede llegar a ser y lo que puede afectar a una persona, ¿no? Porque siempre es como, bueno, usa lubricante. No, esto no, no es así, es un dolor real. Y a veces nos cuesta muchísimo llegar al diagnóstico, pero hay que hacer diagnóstico por imágenes, eh, hay que usar, ¿viste? Desde resonancias magnéticas, neurografías, Dopplers, exámenes exhaustivos. Y a veces hay que tener mucha paciencia porque esto vendría a ser como cualquier dolor crónico, ¿no es cierto? Y al ser un dolor crónico, el paciente se cansa. A veces Mm. se cansa de que no le hagan caso, pero a veces se cansa porque se cree que el médico no lo comprende. Como a veces en estas cuestiones no hay tanto conocimiento para saber cómo lo puedo hacer para sacártelo, o sea, para aliviarte. No sé si para curarte todavía no llegamos a eso, sino cómo aliviarlo. También se cansa y cambia de médico y empieza todo de nuevo. El estrés, porque ya uno cuando tiene algo que no le dan en la tecla se estresa. No me quiero imaginar cuando encima de eso es algo íntimo que tenés que estar todo el tiempo que te metan algo, que te miren, que te... Sí. La verdad que muchísima gente se debe quedar en las sombras aguantándoselo, ¿no? Hay gente que no puede seguir con su vida, Denise. Hay veces que se divorcian de sus parejas, hay veces que no saben cómo volver a tener pareja. Eh, o sea, ¿cómo llego a alguien para decirle que quiero intimar con él y tengo un dolor insoportable? ¿Cómo, cómo me aguanta mi marido? Porque hay gente que no se puede ir de vacaciones, que no puede salir de la cama. No Dios sé si mío. me explico. O sea, realmente no pueden sentarse porque el dolor sentada a veces molesta. No pueden ver una película en el cine sentada. El Eh, título de este podcast, de este capítulo era Me duele cuando lo hago, pero vos me estás hablando ya más allá de hacerlo. Es, o sea, incluso cuando no lo haces, hay gente que le duelen sus genitales todo el tiempo. sí, porque esto va progresando. Si uno no lo puede frenar, esto va progresando. Y en Oh, general va doliendo en cuestiones, porque si tiene un dolor de base orgánica, el dolor va aumentando. Y si es un dolor de tipo neurálgico, vascular, hasta que uno no pueda paliar la causa,
o encontrar la causa o empezar a mejorarla, realmente es algo que va a seguir doliendo y va a O sea, aumentar. Y, ok, no estamos hablando de las cosas que ya sabemos que es, bueno, te falta lubricante, tu sistema hormonal por ahí hace que estés más seca y las cosas que se pueden hacer, sino también de estos casos más graves donde los diagnósticos tardan en llegar. ¿Vos tuviste así casos de estar mucho tiempo buscando que te desconcertaron? Eh, ¿Tuviste este tipo de sí. pacientes? Sí, en estas pacientes, sí, lamentablemente tenemos todas las semanas llegan pacientes nuevas con estas cuestiones. Nosotros tratamos de buscar las soluciones y mira, justo salió ayer un metaanálisis sobre este tipo de dolor. Un metaanálisis es un estudio donde compara muchos estudios hechos y lo que dice es que la mayoría de las soluciones que se están viendo son todas muy individualistas, son del fisioterapeuta, o sea, del kinesiólogo, son del médico, son del psicólogo y no se ven integrales. Y nosotros, por ejemplo, en Consexuar o en el Hospital de Clínicas, nosotros trabajamos en una forma interdisciplinaria. Trabajamos muy interdisciplinariamente el dolor. Sabemos que no es un abordaje fácil ni corto, pero que sí en forma interdisciplinaria uno llega a buenos resultados. No sé si ¿existe dolor de pene equivalente así? ¿Sabés que existe dolor de escroto equivalente así? Los Mira, hombres lo tienen en general en la parte de los escrotos y es como un dolor de la piel y ellos tienen estos dolores porque también tienen sacro y también tienen compresión, tienen pudendo y también tienen compresiones del pudendo. ¿Sabés? Hay una cosa que yo no recomiendo, que por lo cual están llegando demasiadas de estas personas con este dolor. a ver. ¿Viste en los entrenamientos de funcional Mm, o en los de mm, CrossFit mm. donde levantan más peso del que tienen que levantar o donde de repente tienen entrenadores que quieren, porque ahora se usan los glúteos muy marcados en las mujeres y los muslos muy marcados y nosotros queremos sacar volumen? Bueno, a Sí, veces ejercicios de esos mal hechos o pesos muertos que no están, que no son para todo el mundo, sino que son para distintos deportes en particular y para deportistas de alta performance. Los empiezan a hacer en cualquier gimnasio sin guía o con guía de profesores que no son profesores. Esto hace que nosotros terminemos con lesiones a nivel del sacro y lumbar baja que nos pueden wow, llegar a dar estos dolores. O sea wow. que lo que nosotros tenemos que ver es sí ir al gimnasio, obvio, sí hacer musculación, pero en la medida que nuestro cuerpo lo vaya pidiendo y sin esforzarnos más, no tenemos que ir a levantar bolsas al puerto. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, esto me recuerda a que cuando yo trabajaba en la tienda erótica, venían muchas chicas. En España se usa, viste que el fisioterapeuta es como para nosotros el psicólogo. Hay una cultura del Mm, fisioterapeuta para absolutamente todo. Y acá están las fisioterapeutas de suelo pélvico que mandaban a comprar a las chicas los dildos, o sea, bueno, lo que sería, lo que antes se decía consoladores de cristal o de acero para, escuchá, lo que pasaba mucho, no sé si lo que estoy diciendo es cualquier cosa o no, pero era lo que pasaba, para calentarlos en agua calentita y hacer ejercicios como de meterlos tibiecitos para empezar a lograr ciertas descompresiones porque tenían muy contraído como los músculos del suelo pélvico. Y estas chicas en general, cuando yo hablaba con ellas, me contaban que se habían zarpado con el deporte. Como que habían hecho muchos abdominales, mucho correr, mucho, y que tenían un exceso de tonicidad. Lo que estoy diciendo es una barbaridad. no, no estás diciendo una barbaridad, porque aparte, inclusive cuando se zarpan con el deporte, los aductores y los músculos de la pelvis se acortan y se Claro. contraen. Y eso da mucho dolor, porque no podés tener apertura en las piernas, porque no podés terminar de relajar los músculos perineales y porque lo que tenemos que acordarnos nosotros es que todo lo que vendría a ser nuestro core, o sea, nuestro piso pelviano, nuestros abdominales, hasta el diafragma,
tenemos que también tomar conciencia de que lo tenemos y tenemos que ayudar a controlarlo y a relajarlo. ¿Me Mm, explico lo que estoy diciendo? O sea, lo más importante es contraerlo y relajarlo. O sea, aprender que el estiramiento de nuestros músculos y más de nuestras caderas para la flexibilidad es muy importante. Que sí. muchos deportistas quieren el volumen, pero que Mm, no le dan importancia ni al calentamiento del músculo ni a la flexibilidad. Y mm. esto puede llegar a traer dolores Claro, y de este tipo que nosotros... especialmente en las mujeres, ¿no? Porque nosotras, de alguna forma, nuestra fisonomía debe estirarse mucho, debe estar como tener cierta agilidad para adaptarse a todo lo que vamos viviendo. Y claro, cuando estamos tonificadas como hombres, así tan duritas, parecería que es algo medio contraproducente. Sí, no sé si tanto eso, sino los ejercicios más que nada a nivel de columna baja Ok, y de pelvis. Eso es muy importante. Y a los hombres también, porque hay muchos hombres que entran al gimnasio ahora y pueden hacer eso. Los dolores también de piso pelviano y el dolor del pudendo en el varón, inclusive un dolor del pudendo en el varón le puede dar una disfunción eréctil. O claro, sí, sea que verdaderamente tenemos que tener mucha atención, porque por ejemplo, hay un síndrome que se llama síndrome de excitación persistente, que es una disestesia pelviana, que la tienen tanto hombres como mujeres. Está ok. más estudiada en mujeres y un 20% se manifiesta con dolor. Porque la verdad que estar todo el tiempo excitado con esta disestesia no está bueno. Entonces al final tenés dolor y Mm, molesta mucho. Y estas personas, la mayoría, no te voy a decir porque hay 5 zonas como yo te las fui describiendo, pero la mayoría son lesiones radiculares, o sea, de las raíces nerviosas que salen de lumbares bajas y sacro. wow. Entonces es ahí donde nosotros vamos a tener que focalizarnos en el diagnóstico y focalizarnos en el tratamiento. Es que, ¿sabes qué? Uno de los tabú del mundo deportivo es la cantidad de jugadores que tienen problemas, ¿no? Mm. Pubalgias, cuestiones ahí abajo que, bueno, que tal vez afecten su intimidad y ni siquiera lo sabemos. Sí, sí, sí tienen pubalgias y todo eso viene de la mano de probablemente tener algunas lesiones, inclusive muchas veces las caídas también de cola, ¿no es cierto? Últimamente yo estoy viendo bastantes fracturas de sacro, Mm, que bueno, que en general les dicen no es nada, no hagas la recuperación, no pasa nada, y la verdad es que yo diría, mira, haz la recuperación, porque es importante que cualquier hueso está protegiendo parte de tu sistema nervioso, entonces hay que hacer la recuperación. Y también porque sí, hay que consultar cuando uno tiene pubalgias, cuando uno tiene dolores en la vulva, tiene dolores en el escroto, hay que consultar a algún sexólogo o algún kinesiólogo, fisioterapeuta que entienda de esto, ¿no es cierto? Como para ver realmente qué es lo que está pasando. sí, pero a veces es difícil incluso identificar el dolor en sí. Porque, por ejemplo, una vez yo leí que era señal de que tal vez tenías un exceso de tonicidad, porque está todo el mundo diciendo hacer los ejercicios Kegel, hacer los ejercicios Kegel. Pero hay gente que hace tanto ejercicio que necesita todo lo contrario, necesita relajarlo. Y yo una vez, Y dime. sí, te voy a decir, lo que pasa es que los ejercicios de Kegel estuvieron creados para incontinencia de orina. La incontinencia de orina es cuando tenés debilidad de estos músculos. Si vos tenés una hipertonicidad de estos músculos, lo que vos vas a tener que hacer el Kegel es para aprender a la relajación, no para aprender a contraer. O sea, Mm, es el mismo ejercicio, pero focalizado justamente en el otro movimiento. Y lo más difícil es poder reconocer la relajación. Y después, aparte, lo que nosotros estamos viendo, que estos dolores en general están en la entrada, o sea, en la mujer, el nivel de la vulva. Entonces, si bien el ejercicio de Kegel es siempre importante, pero
nosotros tenemos que ver qué es lo que le está ocasionando ese dolor, porque muchas veces vamos a tener que hacer una terapia combinada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Interdisciplinaria. Vamos a tener que usar psicología, TCC, o sea, terapia sexual, medicación y también vamos a necesitar fisioterapia. O sea, que vamos a hacer tres especialidades que vamos a estar trabajando con estas personas. E inclusive muchas necesitan llegar a una cirugía que es una neurocirugía. Wow. Entonces, es como que estas cuestiones que se están empezando cada vez más, tenemos más herramientas y cada vez las conocemos más, son cuestiones que por lo menos llegar a un equipo donde te digan, ah, yo te entiendo, no sé si lo voy a solucionar del todo, ni te voy a curar, nunca te van a prometer eso, pero vamos a intentar aliviarlo, vamos a intentar verlo y aparte vamos a intentar, porque es como cuando tenés ciatalgia, viste que te quedás duro y decís, bueno, yo ya sé, levanté esto y me quedé duro. Y Mm. entonces sabes que, bueno, que te dan un cierto tratamiento y vas evitando la cirugía lo más que podés. Esto es lo mismo. Uno tiene que estar con un tratamiento y evitar que las recurrencias vengan muy seguido, Claro, tratar de entender por qué vienen. que no se asusten con la consulta, no es que los van a mandar al quirófano, sino obviamente hay mil instancias antes, en los casos más graves, pero lo importante es estar acompañado, porque si no, Sí, y entender un poco. Y la verdad es que los resultados son buenos. O sea, son, dentro de todo son muy buenos. Nosotros tenemos muchas consultantes, muchas mujeres. Yo me dedico más a mujer que a varón en hacer esto. Y tenemos muchas que alivian muchísimo, que se entienden y que por lo menos el entender lo que les pasa, el saber que ese dolor que buscaron durante años tiene un origen y que puede ser que estén con ansiedad o con depresión por eso, y entonces tengamos que ver claro, cómo todo manejar la ansiedad, cómo manejar la depresión, cómo encarar una vida con esto, cómo hablar con las parejas si es que existen, cómo volver a formar pareja. Es muchísimo todo lo que tenemos que hacer. Sil, ¿qué onda las chicas que dicen yo soy muy cortita? O sea, cuando las chicas que sienten que cuando las penetran mucho, enseguida les tocan el fondo, como hay unas metáforas que parecen dolor, pero no sé si lo son, si son normales, si no. Em, ¿Sabes de lo que te hablo? Sí, cortita. Bueno, mira, en general la vagina tiene un largo estándar, vamos a decir. Eh, Siempre que uno se siente cortito, tiene que consultar, porque cortito para mí es 3 centímetros y 3 centímetros es que es muy chiquitita la vagina y hay que descartar algún otro tipo de diagnóstico. Viste que hay gente que dice yo en ciertas posiciones me duele porque siento que llega al fondo. Sí, llegas al fondo, no pasa nada. Nosotros en la vagina tenemos una vagina que puede ir entre 7 y 12 centímetros y en realidad en el centro de la vagina está el cuello del útero. El cuello del útero es como si te tocaras la punta de la nariz y duele. Muchas veces, de acuerdo a la posición cuando lo Mm, rozan, molesta, duele, porque el cuello del útero sí tiene nervios, la vagina en el fondo no tiene nervios. ok. Y eso puede molestar. Hay que acomodar, hay que acomodar el pene o el dedo o el dildo como para ir para adelante, para atrás o para los costados y esquivarlo. Eso es muy importante. Hay otras personas que por ahí ya tuvieron hijos o que ya son más grandes que tienen lo que se llama una elongación del cuello del útero y el cuello del útero es más largo de lo que tendría que ser, entonces ocupa más lugar en la vagina. Pero para eso lo tiene que decir el ginecólogo, un prolapso, eso lo tiene que ver el ginecólogo. Y si tiene eso, también tiene solución. ¿Qué onda, Sil, las chicas que dicen pasé mucho tiempo sin tener sexo y ahora se me cerró y me duele un poco cuando me... ¿Es cierto? ¿Es real que se cierra? No, no se cierra. No, la vagina no se cierra, pero si después de pasar de no tener sexo mucho tiempo, vos tenés miedo al dolor, te estás anticipando y te estás contrayendo. La vagina tiene todos estos músculos del periné que lo que hacen cuando vos los contraes es cerrar la vagina. Entonces, pero esos músculos del periné son voluntarios, o sea que responden a tu voluntad. ¿Vos me Que estás vos no seas diciendo, consciente que los estés contrayendo es otra cosa, pero vos me estás eso diciendo, vos me estás diciendo que en que una situación normal
una persona que no tiene sexo hace meses debería sentir lo mismo como si hubiera tenido sexo ayer. Sí, y más si está, y más si está excitada. Y de hecho, un montón de personas que están excitadas te dicen, ay, hace un montón que no tenía sexo y no me pasó nada. No, no, ¿qué te iba a pasar si está preparada para eso? ¿No es Claro, cierto? naciste. You were born for this. Nosotros, sí, es la función, pero la realidad es que tenés que estar relajada, tenés que estar tranquila, tenés que hacer lo que vos querés. Si vos estás nerviosa, no sabes si te va a entrar o no, estás sobrevalorando la penetración de un pene dentro de una vagina y bueno, tenés miedo, te vas a contraer, no estás excitada, no estás bien lubricada y bueno, hay un montón de factores ahí. ¿Sabes qué Pero pensaba no también? tiene nada que ver con tu vagina, no es que se te cerró, es que le está cerrando. Pero pensás que, viste que en el porno hay como un folclore del dolor. Es como que para que esté buenísimo el encuentro, él la tiene tan grande que a ella un poco le duele y todos los gemidos son de dolor. Que es como, chicos, por favor. No, no, pero eso, bueno, por ahí hacemos otro podcast, pero las las vías nerviosas que transmiten el dolor, o sea, que por donde sube el estímulo doloroso y se entiende en el cerebro como que es dolor, son las mismas que del placer. Lo que Mm. pasa que cuando vos sentís placer, y eso va para un podcast de orgasmo, si vos querés, Mm. nos aumenta el umbral al dolor. Claro. Entonces sentimos dolor mucho después. Bueno, avísenle a las chicas del porno que no, no tiene que haber dolor, chicos. No, Eh, pero las caras de orgasmo son las mismas que de dolor, porque es la misma vía. El cuerpo lo codifica porque es el mismo mensaje, vamos a decir. Entonces pone la misma cara, wow. pero se interpreta de una manera distinta. Acá hay placer, en el dolor es dolor. Ok, bueno, me queda pendiente el capítulo de orgasmo entonces. Bueno, sí, Mm. gracias. La verdad es que este tema es muy, tiene muchas aristas, pero sí queremos decirles que no se sientan solas, solos. Si están ahí sufriendo, consulten, pregunten, déjense guiar. Después ustedes deciden bien qué hacen con eso, pero no tengan miedo a preguntar. No, justamente este tema es un tema para que yo los aliento a que si les pasa a ustedes, a sus parejas o conocen a alguien que les está pasando, por favor que consulten eh, a donde quieran. Yo los espero en Consexuar, pero que por favor hagan una consulta porque alivia muchísimo el saber que otra persona te está entendiendo y que no estás loca como te están diciendo. Bien, consexuar.net, si quieren contactar vía web, @consexuar en Instagram, Silvina Valente ahí dando su saber y acá Denise Tempone haciendo preguntas y pueden encontrar en @DenisMurs. Gracias, Sil, por desasnarme sobre esto también y ojalá que mucha gente encuentre un poquito de alivio, aunque sea en la charla para empezar. De seguro. Hasta pronto, Benicia, hasta pronto a todas ustedes. Hasta pronto. No das más vos. Yo no doy más ya ahora, estoy cansada, pero bueno, por este tema